Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Bienvenidos a la soleada España. Estamos en Villajoyosa, muy cerca del casco antiguo y de la playa de Villajoyosa, para contaros las últimas noticias desde España. Tenemos 3 noticias que queremos compartir con todos vosotros. La primera noticia es sobre si realmente los inmigrantes son los culpables de la criminalidad en España, algo que durante décadas y años, desde que empezó la inmigración, cambio de un país a otro, está lanzándose a las redes sociales, algo que la gente está discutiendo, debatiendo. ¿Cuál es la realidad? Según la estadística oficial del Ministerio del Interior, ¿realmente los inmigrantes somos responsables del aumento de criminalidad en España? Lo sabréis en el vídeo de hoy. La segunda noticia va a ser sobre la odisea para encontrar los pisos para estudiantes. Algo que puede parecer simple, ya que uno va a estudiar en la universidad. Sí, no hay alquileres de larga duración, no hay mucha oferta, pero para estudiantes como que sí lo hay. Vais a conocer la dura realidad de qué es lo que supone alquilar ahora mismo un piso para estudiantes. Y la última noticia va a ser sobre el por qué a día de hoy todavía sigue sin haber muchas personas que confíen en coches eléctricos en España, por qué siguen sin comprarse muchos de ellos y qué es lo que opina la gente que vive aquí en España sobre coches eléctricos. La opinión de la mayoría. Empezamos las noticias de hoy. La primera noticia que queríamos compartir con todos vosotros es un dilema que se lanza a las redes, que discute la gente en los bares, en cafeterías, vayan a donde vayan, en el transporte público, a través de los mensajes, chats y redes sociales. Y es si realmente los inmigrantes son los culpables de la criminalidad en España. Los que están en contra de la inmigración regulada, legal incluso, los que prefieren que solamente se queden los locales aquí en España, los españoles como tal, obviamente dirán que sí, esta gente es responsable de la criminalidad, pero según el Ministerio del Interior y según la última estadística elaborada, ya es oficial que la inmigración en España está aumentando, pero los delitos no lo están haciendo, por lo que no existe nada que indique que a la mayor inmigración, mayor criminalidad en nuestro país. Aquí hay que definir varias cosas, ¿vale? Y puede que me meta en problemas, puede que haya comentarios negativos después de los españoles que viven aquí en España, pero hay que decir la verdad como es. Para empezar, la inmigración hay diferentes tipos. Hay aquella inmigración que llega en pateras con los barcos, hay aquella inmigración que son gente que viene aquí para delinquir directamente con organizaciones o grupos organizados, y hay aquella inmigración que vienen aquí en familia esperando poder tramitar aquí los papeles directamente una vez aquí en España, o empezando el trámite desde el consulado, que quieren tener una vida mejor, calidad de vida y futuro para sus hijos, o simplemente los que buscan mejor clima, mejor calidad de vida en general, los que eligen venir a vivir aquí en España, sobre todo seguridad y calidad de vida. Muchas de esas personas no tienen nada que ver con criminalidad, son gente normal y corriente, son buenos profesionales, son aquellos que buscan lo que ya hemos comentado, seguridad y buena calidad de vida. Mejorar el sitio donde estaban anteriormente. Y son aquellas personas que ni tienen pensado delinquir, ni tienen pensado robar, ni tienen pensado hacer trapicheos ilegales, ni nada por el estilo. Incluso os voy a decir más, incluso aquellas personas que llegan en patera, muchos de ellos, sobre todo los de Senegal, muchísimas personas son muy buenas personas y serán los primeros que si os pasa algo, os caéis por la calle, os pasa algo, os hacen algo, os roban lo que sea, son los primeros que os van a ayudar. Van a llamar a la policía, van a llamar a la ambulancia, van a estar con vosotros, os van a traer agua. Este tipo de inmigrantes obviamente a veces ayudarán incluso más que gente de otras nacionalidades que puedan ir por la calle y os verán en apuros y lo que harán es grabar con el teléfono móvil y subirlo a redes sociales, ¿vale? Esto es lo que puede pasar en muchos casos, pero ellos no, ellos se pararán, te ayudarán, te saludan cuando van por la calle, cuando están vendiendo sus gafitas, su botella de agua, sus gorros o lo que sea, sus bolsos, atributos típicos, souvenirs, etcétera. Son los primeros que te van a saludar.
Y no significa que sean malas personas, porque no lo son además la gran mayoría. Por lo que realmente decir que la inmigración es la culpable de todos los delitos, de la delincuencia que hay aquí, no es para nada correcto. Sí es cierto que algunos puede que vengan para delinquir, puede que vengan a hacer sus trapicheos aquí y hacer cosas que no son legales, pero la gran mayoría de las personas no lo es. Y la estadística oficial del Ministerio de Interior, del Instituto Nacional de Estadísticas, es lo que indican. No hay ningún tipo de indicación que depende una cosa de la otra. Por lo que la tasa se mantiene estable desde el 2011 y aumentando la cantidad de inmigrantes aquí en España, tanto irregulares como no del todo de momento, ha aumentado muchísimo y la tasa sigue igual. Ahí tenéis la respuesta oficial. La segunda noticia que os quería compartir es sobre la odisea que tienen que pasar muchas personas para conseguir aquí un piso para alquiler de estudiantes. Muchos de vosotros lo sabemos porque muchos son nuestros clientes, obtienen visado de estudiante para venir aquí a España como el primer paso, antes de cambiarlo después a un permiso de residencia por cuenta ajena o por cuenta propia. Y buscan pisos idealmente para larga duración, pero si no se encuentran en la zona donde están, buscan pisos para estudiantes. Podría parecer que es algo idóneo, tengo documentación de la universidad, confirmación, certificado de la matrícula, tengo mi NIE, lo tengo todo, perfecto, aplico y encuentro enseguida el piso. Pues no es para nada tan fácil ya a día de hoy, y lo hemos comprobado nosotros mismos además también en nuestra zona, en la provincia de Alicante, en la universidad de Alicante, alrededores también. Ahora mismo el coste medio de una habitación para estudiantes son 300 euros más gastos, y un piso para estudiantes, si es un piso entero, tiene el precio exactamente igual que el precio de un piso para larga duración. No es para nada más barato, el precio es exactamente igual, puede ser 700, 800, 900, 1000 y más de 1000 euros con creces. Hay listas de espera para habitaciones, sobre todo porque es lo más económico que uno puede conseguir. Hay listas de espera para habitaciones y hay que empezar a buscar 3 meses antes. Si queréis o conocéis a alguien que es estudiante y solo quiere una habitación, empezad a buscar 3 meses antes de la llegada prevista, porque hay mucha espera, porque los pisos se van y para encontrar algo bueno, de buena calidad a un precio razonable, hace falta tiempo. Incluso para nosotros, cuando buscamos pisos de larga duración también, o pisos para estudiantes enteros, nosotros solemos empezar a buscar mínimo un mes antes, deseable incluso ahora ya un mes y medio antes de la llegada de los clientes, porque se tarda más tiempo en encontrar algo que realmente merezca la pena. Cierto es que no piden muchos requisitos, piden, por ejemplo, para estudiantes certificado de la matrícula, piden el pasaporte, el NIE, copia del visado, algún ingreso que tenga o para justificar un poco. A veces no piden ni ingresos, simplemente la matrícula y se acabó, porque saben que mientras que la persona estudia va a tener que vivir en algún lado y van a tener que abonarlo. Y ya está, no piden nada más, pero no es tan fácil como puede parecer a primera vista. Aunque pisos de ese tipo hay suficientes, de septiembre a junio, o de octubre a junio, de octubre a julio, pero hay muchísima demanda a día de hoy. Y hay muchas personas que tienen un visado de estudios y necesitan ese tipo de vivienda también, porque a otra no pueden acceder. Este tipo de viviendas, algunos propietarios permiten empadronamiento, pero otros no. Esto es muy importante que lo sepáis, porque uno de los requisitos de visado de estudios indispensable es que se permita el empadronamiento, sobre todo cuando es larga duración, estudio de 1 año, por ejemplo. Así que tenéis que preguntarle muy bien. Si hacéis el trámite con nosotros, nosotros somos los que nos encargamos en consultarlo con los propietarios y buscar las propiedades que se ajustan a lo que necesitéis, inclusive el poder empadronarse en dicha vivienda. Pero es algo que hay que tener en cuenta, porque la gran mayoría de los propietarios no permiten empadronamiento en este tipo de viviendas, al no ser que sea justificable y que sea un buen propietario que entre en posición del futuro estudiante. La última noticia que os queríamos compartir es sobre los coches eléctricos en España. ¿Por qué se siguen sin vender si hay tantas campañas? ¿Por qué la gente todavía no se lanza en comprarlos como en otros países puede ser?
¿Qué es lo que está pasando en España? Para empezar, en España hay varios problemas relacionados con los coches eléctricos. El problema principal, según mi opinión, son los precios. Son precios muy caros. No es algo asequible para cualquier bolsillo, solamente aquellas personas que tienen bastante dinero se lanzan y compran un coche eléctrico, pero son aquellos también que tienen un cargador potente en casa que lo puedan instalar, o tal vez en el trabajo tienen cargadores eléctricos. Es en ocasiones muy contadas cuando se coge un coche 100% eléctrico. Un coche eléctrico a día de hoy todavía cuesta casi 2 veces más que un coche normal, y a veces incluso más que esto, y realmente tienen autonomía bastante limitada. Sí hay algunos que tienen más autonomía, pero todo depende si le pones aire acondicionado, si escuchas música, si hace mucho viento y cuesta más, si es una cuesta para arriba, cuesta para abajo, las condiciones meteorológicas también, el frío, el calor, todo esto influye en la batería del coche, por lo que realmente el kilometraje que os indican nunca va a ser el que realmente vayáis a tener en la autonomía del vehículo. Aparte de todo esto, las trabas burocráticas, el papeleo burocrático que hay que hacer para el plan MOVE, por ejemplo, que es el que os abona una parte del precio cuando os comprometéis a comprar un coche eléctrico, diferentes tipos de bonificaciones que obtenéis después. Supuestamente hay que presentar muchos papeles y la gente pues no prefiere muchas veces no hacerlo, sobre todo si no están seguros si lo van a poder hacer bien. Cuantos más papeles, menos es el deseo de comprar este tipo de vehículo. Aparte de eso, los cargadores eléctricos es un gravísimo problema aquí en España. Sí, podéis ver en el mapa que hay 9.000 cargadores, más de 9.000 cargadores que no funcionan. No son los 9.000 que hay en España, los hay mucho más, pero 9.000 de cargadores eléctricos en España no funcionan. ¿Cómo puede ser esto a día de hoy cuando supuestamente solo electricidad es un cableado? Pero muchas empresas lo que hacen es que consiguen la licencia, ponen el cargador, ponen una batería o ponen algo para indicar como que funciona, está encendido, como que carga algo, obtienen la subvención y después lo cierran. Y ahí sigue vacío, cerrado, sin poder cargar absolutamente nada. Cargadores rápidos tampoco es que haya muchos. En las autopistas, autovías puede haber alguno, pero si este cargador tiene varias boquillas como que de salida de electricidad, ya se comparte esa energía entre 2 vehículos o 3 o 4, entonces nunca vais a cargar rápido. Y cuando uno viaja mucho, parar constantemente para estar 20-30 minutos esperando hasta que se cargue el vehículo no siempre es una buena opción. Para moverse por la ciudad, distancias cortas, puede ser que sí, sobre todo si tenéis uno rápido e instalado en casa. Pero si no es el caso, muchas veces el pagar de más, toda la burocracia que conlleva, la falta de cargadores que funcionan correctamente y de carga más rápida, no merece la pena conseguir un coche eléctrico. Encima, por su precio tan elevado, la gente lo que coge son coches híbridos o híbridos enchufables en todo caso, o se siguen comprando coches normales y corrientes porque es el precio que se puede asumir para muchas personas. Un coche eléctrico sigue siendo un auténtico lujo en nuestro país. Comentadnos cómo es en vuestro país de origen, si coches eléctricos es tendencia, si mucha gente los usa, si es algo fácil de adquirir o económico de adquirir en comparación con España. Os leemos en comentarios. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal este próximo miércoles. Adiós.